De vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Lo que habrá dentro. Elige lo que te emociona. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Alegría, Y el premio al mejor chef del año es para Andrés cuando Castillo. estás cerca de mí. Me siento y pienso adentro. Lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. ¿Cansado de tener humedad en sus paredes? ¿Busca una solución sencilla y definitiva? Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de BioDry, el innovador sistema con tecnología suiza que elimina de raíz la humedad ascendente presente en plantas bajas y sótanos. Solución sin obras, sin mantenimiento y sin consumo eléctrico. Secado 100% garantizado por contrato. No espere más para recuperar el confort y bienestar de su hogar o local comercial. Llame ya y solicite información para eliminar para siempre las humedades. Es una recomendación del Toro Televisión. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Vivimos con prisas, ansiedad y a veces con sufrimiento. Y por eso necesitamos momentos de paz para reflexionar y pedir al cielo por todo aquello que nos preocupa. The Crux es una vela de oración, bendecida simbólicamente y personalizable con tu petición, para que incluyas aquella intención por la que quieres rezar o por la que quieres regalar esta vela y llenar de luz el hogar. Los beneficios de las ventas tienen fines solidarios y de evangelización para contribuir con las personas más desfavorecidas y enfermas. Puedes comprar tu vela en nuestra web o llamándonos por teléfono. Dime cómo hacerlo, Señor. Hoy en
en Recomendaciones del Toro Televisión les hablamos de Protege tu Vida. ¿Sabían que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España? Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. Por eso nació Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900-730-061, cuéntales que eres espectador del Toro Televisión y tendrás un 30% de descuento, además de un dispositivo antiasfixia de regalo. Protege tu vida y la de tus seres queridos es una recomendación del Toro Televisión. Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para analizarles por las noticias del día de hoy, con todo detalle, con rigor y con valentía, que son las dos patas de la información que se quiere hacer en esta casa y que la hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y esto, como pues en un ambiente en el que lo que es de agradecer, pienso yo, es la libertad de los que vienen aquí a opinar, que con algunos coincidirán más, con otros menos, a mí me pasa igual, pero así es el ambiente de libertad que debe imperar en los medios, cosa de la que no andamos sobrados, naturalmente. Bueno, hoy el asunto internacional me van a permitir que sea breve en todo esto, porque se limita a que ustedes deben conocer que se ha producido el segundo ataque israelí sobre una de las principales bases de las fuerzas de interposición que actúan en el Líbano, los cascos azules en el Líbano. En el primer ataque, creo que fue ayer o anteayer, ya me perdonarán, pues resultaron heridos 2 soldados. Ahí hay fuerzas españolas, aunque por suerte por ahora no hayan tenido mayor incidencia. Hoy han sido otros 2 soldados heridos de otras nacionalidades en el mismo lugar, y esto pues tiene muy revuelto a Antonio Guterres, al secretario general de Naciones Unidas, y tiene muy revueltos a muchos países. Por ejemplo, en España, Álvarez ha citado al encargado de negocios, porque no tenemos embajadora, que la tuvimos, embajadora israelí en España, los ha citado pues para, supongo, hacerles ver que nos parece muy mal que ataquen instalaciones de Naciones Unidas. Ya les dije el día que avisamos del primer ataque de un tanque contra las defensas de esta base, las defensas físicas de esta base, ya les dije yo que me parecía muy imprudente en los actuales momentos que vive el Líbano mantener unas fuerzas de interposición que llevan un armamento pues con el que no pueden ni siquiera aspirar a defenderse de una ofensiva que puedan librar ni los de Hezbollah ni los israelíes que operan en el territorio libanés. Pero bueno, esto ya en su día fue pues discutido y al parecer, pues, en fin, ganó la posición de no tocar nada. Y ahí están los soldados de varios países, entre ellos España, tratando, ven pasar los misiles de un lado al otro de la base en la que están operando en territorio libanés. Bueno, y les presento ya a nuestro primer invitado hoy, don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Aprovecho su condición de taurino para disfrutar con usted de algo. Ayer en Pamplona tuvo lugar la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia. El ministro de Cultura, que se llama Ernest Urtasun, que es catalán, esto no significa que tenga que ser maleducado, pues estuvo en la presidencia de la entrega de estos premios y no quiso saludar al que recibió el premio, en este caso el Juli. No le saludó y luego el Juli, pues no quiso aplaudir, sí le saludó, pero bueno, es igual, le menospreció. Y el Juli pues luego remitía un tuit en el que le decía algunas cosas bastante bonitas al ministro. Usted no aplaude, pero yo le saludo. Feo detalle, señor ministro, en alguien de su responsabilidad. Porque es responsabilidad del mundo de la tauromaquia del ministro de Cultura. Y de eso no cabe ninguna duda en España y por ahora. ¿Qué le parece? Bueno, hay una cita famosa en la tauromaquia, ¿no? Que para ser torero no solamente, lo primero que hay que hacer es parecerlo, ¿no? Vale. Es parecerlo. Vale. Lo primero que hay que hacer es parecerlo. El Juli es un señor. Y a pesar de que es verdad que el ministro no lo recibe
con el saludo, puesto que el Juli va caminando y el ministro está allí en posición de barrera del fútbol. Cuando finalmente recibe, sí que lo saluda, pero es el Juli el que lleva la iniciativa. Pero como el Juli es un señor, y en realidad en la tauromaquia me atrevería a decirte que las formas lo son casi todo, porque al final la lidia y más en general el arte taurino es un arte de formas. Decía Ortega que era lo importante en la tauromaquia era la trigonometría. Digo que precisamente porque las formas son importantes, el Juli ha salvado las formas de la tauromaquia. Lo que ocurre es que más allá de la anécdota del saludo forzado por el Juli, hay una cuestión de fondo, que es que el ministro Urtasun le ha declarado la guerra a la tauromaquia porque a él no le gusta. Y esto es muy grave. La cultura la hacen los pueblos y no le corresponde al poder político decidir qué es o qué no es cultura. No solamente porque hay millones de españoles que a los que no solamente nos gusta la tauromaquia, como puede ser mi caso y el de otros millones de españoles, no solamente consideramos que la tauromaquia es, como dice el Tribunal Constitucional, un bien susceptible de protección, un bien inmaterial susceptible de protección, sino que además creemos que le corresponde al pueblo la libertad de decidir qué es la cultura. Y la tauromaquia es cultura en España desde la Edad Media. Hay en la tauromaquia toda una visión del mundo, una noción del arte, me atrevería a decir incluso una noción de obra de arte total, donde se combina el movimiento del cuerpo, la música, muchas cosas que el ministro Urtasun desprecia. Y un ministro de España no debería despreciar la tauromaquia por mucho que no le guste. A una persona puede no gustarle algo, pero puede respetarlo, puede valorarlo y puede promoverlo, que es la obligación que tendría un ministro y que este ministro, por supuesto, está abandonando. Bueno, yo quería hablar con usted de otros temas distintos a este, que se ha salido usted bien del lance. Hombre, no sigamos hablando de toros, Xavi. Me vas a hablar de las maletas. Te voy a hablar de cosas. Tal vez de otra... Y me vas a amargar la tarde, Xavi. Ya. Bueno, lo siento, pero las cosas vienen la actualidad es muy amarga. Hoy ha sido rechazada la primera de las querellas contra el juez Peinado que interpuso Máximo Pradera. Bueno, es una querella de alguien que cree que el juez está pasando y tal. La han archivado. Se dijo que el pasado lunes íbamos a tener una sentencia sobre la querella que nos va a importar en los próximos minutos, que es la que interpone por cuenta de Pedro Sánchez la Abogacía del Estado. El pretendido de esta querella es que el juez está prevaricando sobre la base de que el juez, como recordarán, no permitió a Pedro Sánchez declarar por escrito y le quiso tomar declaración en Moncloa. Fuese y no hubo nada, porque claro, ya recordarán que declaró unos segundos para decir que se acogía, no sé qué, y que no tal. Pero vamos a lo esencial de esto para los que somos legos en derecho. ¿Puede un testigo plantear una querella? ¿Puede un presidente del gobierno utilizar para ello a la Abogacía del Estado por el detalle este de no haberle permitido declarar por escrito y haberle exigido hacerlo personalmente? Pues si es que este detalle es un pretexto, Xavi. La estrategia es la siguiente. La estrategia es tener admitida a trámite una querella contra el juez para pretender que el juez, precisamente porque está querellado, carece de imparcialidad subjetiva y por lo tanto tiene que abstenerse. Esto es un movimiento para quitar de en medio al juez, que forma parte de una táctica que ya hemos visto en el pasado. Aquellos de nuestros espectadores que tengan más memoria, y seguro que tú te acuerdas, te vendrá al recuerdo lo que se hizo con el juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa, y el acoso al que se lo sometió. Que murió unos meses después de abandonar la justicia, que era uno de los autores de más textos jurídicos de España en su día. En aquella época hubo unos juristas extraordinarios que se atrevieron a mucho, porque podríamos hablar del caso Filesa y de aquellos, pero podríamos hablar de lo que era en aquella época instruir las causas contra ETA y lo que esto suponía, ¿no? Pero volviendo un momento al tema del acoso a los jueces, esto es lo verdaderamente preocupante que está pasando en España, Xavi. En España, desde el poder político, se ha abierto la veda contra los jueces. Y no solamente contra determinados jueces, este es el caso del juez Peinado, a quien se le pretenden interponer 2 acciones penales, a ver si alguna de ellas prospera. No prospera en el sentido de conseguir una condena, porque el jurista sabe que aquí es muy difícil sostener una prevaricación, sino para ver si se admite a trámite. Y se le da la condición de investigado, y teniendo la condición de investigado y admitida a tramitar la querella y adquirida la condición de investigado, poder defender que el juez tiene un interés. Lo que pasa es que, claro, aquí hay 2 elementos torcidos.
El primero es que el presidente del gobierno no es solamente testigo, sino que tiene un interés directo, puesto que tiene una vinculación personal con una de los sospechosos. Las personas sospechosas. Principal. Bueno, hay más, porque pero... él tiene un vínculo personal familiar, como es el caso de Begoña Gómez, pero luego tiene vínculos de relaciones personales con Ábalos, con Illa, es decir, hay una parte con Koldo naturalmente, es decir, hay unas relaciones personales. No quiero circunscribirlo solamente al elemento de Begoña Gómez, porque entonces es que da la impresión de que esto es una cacería contra la familia del presidente. Y es más bien al revés, es desde el gobierno desde donde se ha abierto la veda contra los jueces. Esta veda no es únicamente contra algunos jueces a título individual, es contra el Poder Judicial. Y se pretende que el Poder Judicial es un poder que está torcido o que está dirigido, políticamente motivado, contra el gobierno. Esto es gravísimo. En primer lugar, porque el Poder Judicial es la garantía frente a los otros dos poderes del Estado y en particular frente al Ejecutivo. Podríamos pensar en el poder que tiene el gobierno en la jurisdicción penal a través de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal. Y Pedro Sánchez además fue quien recordó quién nombra al Ministerio Fiscal, Fiscal General del Estado, pues esto, ¿no? Y quién controla al Ministerio Fiscal. Pero déjame que traiga otro ejemplo del que se habla mucho menos y que es importantísimo, la jurisdicción contencioso administrativa. Figúrate tú el poder que tiene el gobierno a través de la agencia tributaria, de los órganos del Estado, y que solo la jurisdicción contencioso administrativa puede fiscalizar. El ataque contra el Poder Judicial es un ataque que pone en peligro a todos los ciudadanos. Y detrás de esta maniobra contra el juez Peinado hay un subtexto que podemos leer. Si a esto se atreven con un juez, ¿a qué no se van a atrever contra un periodista o contra un ciudadano como el podemos novio ser de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, por poner uno de los casos que está... Y déjame que cierre, Xavier, porque creo que el análisis si no quedaría incompleto. Está la ofensiva que vemos en los juzgados, está la ofensiva que no vemos a través de las filtraciones y a través del uso estratégico de la comunicación para socavar la imagen de una persona, su prestigio profesional. Se dijo de él, la soberana Bubata, de que disponía de 2 números de DNI, que había propiedades que tenía nombre, que luego resultó que había una persona que se llamaba igual, cosa que le pasa a muchísimos españoles. ¿Y este es el gobierno? Hija trabajaba en el Partido Popular. Bueno. Y este es el gobierno que pretende una regeneración democrática sobre pretexto del control de los medios. Figúrate. Figúrate. Por cierto, aprovechando tu conocimiento de los problemas que puede plantear ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el no admitir la querella de Pedro Sánchez, de la Abogacía del Estado por cuenta de Pedro Sánchez. Esto se dijo que saldría el lunes. Hoy estamos a viernes, hoy ya no va a salir, lleva una semana entonces de retraso. ¿Qué cabe suponer? ¿Que esto hay que argumentarlo bien por lo que pueda ocurrir? ¿O cómo explicas esa tardanza? A ver, hay varias hipótesis que se pueden manejar y tampoco hemos venido aquí a hacer elucubraciones. Muy habitualmente, de cuando se espera una resolución a cuando finalmente se notifica, se comunica a las partes, pueden pasar unos días. A veces hay una deliberación que requiere tiempo, pero yo no tengo duda de que van a tratar de dictar una resolución no necesariamente muy larga. A veces las resoluciones largas no implican un mayor fundamento jurídico. A veces el fundamento jurídico, la fundamentación jurídica sólida se ve precisamente en que la resolución es breve y por lo tanto es contundente. Esto pasa muchas veces. Había una vieja enseñanza entre los magistrados y también entre los abogados, digamos, que podemos ser, ya uno tampoco mayor, que podemos ser de la vieja escuela, que era que la abundancia de consideraciones le quita fuerza a la resolución. Tienes que meter así mucha literatura, pues es que puede que los fundamentos quizá puedan ser un poco endebles. Entonces no digo que haya que esperar una resolución muy extensa, pero creo que sí va a haber una resolución que tratará de ser sólidamente fundada en derecho, porque a nadie se le escapa la trascendencia pública que esto puede tener. Y a nadie se le escapa el daño que se puede hacer desde las instancias parajudiciales o, si quieres, desde el discurso público al prestigio y a la credibilidad de los magistrados. Bueno, don Ricardo, le invito a quedarse a la tertulia, que empezará en breves minutos. Antes que eso, quiero que conozcan las propuestas que hace Vox en materia de un elemento político que está en la mesa de trabajo, o debería estar en la mesa de trabajo de todos los partidos, que es la vivienda. Vox tiene como objetivo que los españoles tengan la capacidad de ser propietarios y que los que opten por el alquiler puedan hacerlo de forma asequible. Queremos propiedad para los muchos,
para los españoles corrientes, porque si la propiedad está extendida y está distribuida, también lo estará la libertad, la estabilidad, la seguridad, la autonomía y, sobre todo, el poder. Desde que Sánchez es presidente, la oferta ha caído un 50% y la demanda ha aumentado un 250%, algo que dispara los precios. Alquilar y comprar se ha encarecido un 27% en apenas 5 años. Así, los españoles destinaron de media el 43% del salario bruto a pagar el alquiler, por ejemplo. La vivienda en propiedad empieza a ser cosa de unos pocos. Hoy en día, solo el 35% de los menores de 35 años la tiene. Vox tiene un plan para paliar esta situación. En primer lugar, promover la construcción de viviendas que aumenten la oferta con el fin de bajar los precios. Los de Abascal optan por liberalizar el suelo que no esté protegido, a la par que por incentivar la actividad de las constructoras. En este mismo sentido, aboga por la remodelación de viviendas que, aunque estén vacías, no estén en condiciones de ser habitadas. En España hay cerca de 4 millones de viviendas vacías, pero muchas de ellas no son habitables. El siguiente apartado es la construcción de vivienda social, que sea accesible para los menos pudientes. La fórmula de la vivienda protegida en propiedad funciona, según Vox. En democracia apenas se han edificado 2,4 millones de viviendas sociales. Solo representa el 2,5% del parque inmobiliario, casi 4 veces menos que el de la Unión Europea. Además, Vox apuesta por la prioridad nacional en las ayudas sociales y programas de acceso a la vivienda. La formación de Abascal también aboga por la bonificación de los impuestos de la compra de vivienda, como el impuesto de transmisiones patrimoniales, que encarece la compra sustancialmente, y por la eliminación del IVA si se trata de primera vivienda. En quinto lugar, Vox aboga por acabar con la inseguridad jurídica que sufren los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler. La administración debe darles garantías si sus inquilinos dejan de pagar o si la vivienda es ocupada. Según el Instituto Cerda, hay 80.000 viviendas ocupadas en España. Todas estas medidas requieren una mayor financiación. Vox apuesta por que la partida de los presupuestos generales del Estado supere el 0,5% del PIB, algo que jamás ha ocurrido. Este es el plan de vivienda de Vox. Y este es el momento que yo elijo cada día para recordaros que la mejor manera para que vuestras ideas sobre por dónde debe ir el futuro de España prosperen es apoyar a los medios de comunicación con los que compartís parte de ese ideario. No digo la totalidad, eso es prácticamente imposible. Si creéis que nosotros somos ese medio, ayudadnos. ¿Cómo? Pues haciendo miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Tan simple como hacer una llamada al 91 616 2464 y en 5 minutos queda resuelto. Hay que saber que para aquellos que decidan ser socios del club este mes, que es el mes del 12 de octubre, mañana, por cierto, pues van a recibir un regalo que os enseñamos en pantalla. Una bandera, un pin de corbata con la bandera de España y un llavero también con la bandera, como estáis viendo en pantalla, para todos aquellos que durante el mes de octubre decidan hacerse nuevos miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Se me está torciendo un diente, quisiera hacer posible unos brackets invisibles. ¿Y si por una vez es la economía la que te entiende a ti? En Bankinter te damos hasta un 1,5% TAE con nuestra cuenta digital, sin comisiones, condiciones ni límite de saldo, con liquidación mensual y tu dinero siempre disponible, y hasta 680 euros más si traes tu nómina. Abre ya tus cuentas en 5 minutos en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Apoya la libertad, celebra la hispanidad y siéntete orgulloso de tu bandera, tu país y tus valores. Al elegir nuestros productos, no solo estás adquiriendo calidad y autenticidad, sino que también te unes a una causa mayor. Estás mostrando orgullo por tu bandera, tu país y tus raíces que hacen de España un país único. Cada compra nos ayuda a seguir defendiendo la libertad, la identidad y los valores que unen a todos los que compartimos la hispanidad. Juntos preservamos nuestro legado y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad. Haz tu compra hoy y sé parte del cambio.
De 49 minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, y a don Ricardo Ruiz de la Serna, que nos ha tenido la gentileza de quedarse para nuestra tertulia, se añaden doña Patricia Solana, abogada en Alta Ley y Abogados y además miembro de Libertad y Ley, que es una asociación reciente, ¿verdad? Pero interesante. Y ya les presento a nuestro tercer invitado, don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Dentro de lo que cabe, pues bien. Sí, sin entrar en detalles, que dice salud, Castizo, bien. ¿verdad? Otra Bueno, cosa empezamos con un tema jocoso, porque todo lo que viene es, a partir de eso, va a ser basura, basura, basura. Parece que han abierto las compuertas, están desaguando el pantano, no sale de todo, el informe de la UCO, bueno, yo qué sé. El que es presidente aún de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de profesión psiquiatra. Bueno, pues ha tenido un desliz. Ha confundido a nuestro canciller, José Manuel Álvarez, por Ábalos. Véalo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteó el canciller Ábalos. Deben respetarse las instituciones de los países. Ya que le quede más cerca, canciller Ábalos, empiece por pedirle respeto a el Congreso y a las Cortes españolas. Y permítame compartir con usted el verso de un gran poeta venezolano en su epopéyica obra Florentino y el Diablo, que dice así: yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. No nos menee, señor Ábalos. Ábalos, pobre hombre, pobre hombre, pobre hombre. Álvarez no se merece esto. Si todo lo hace así, pobre Asamblea Nacional Venezolana. Bueno, y ahora ya no tenemos más bromas que manejar, así es que vamos a entrar, por lo dicho, por Sánchez en el Vaticano. Ha ido a ver al Papa y al salir ha dicho, pues, lo que yo interpreto como ha dejado caer a José Luis Ábalos con todo su entramado de coldos, de aldamas, etcétera, etcétera. Eso sí, ha dicho el presidente, muy correcto, creyendo en la presunción de inocencia, pero ha dicho dos cosas que cuando se dicen por parte de alguien que jerárquicamente está por encima de ti en el orden del partido, estás más que perdido. Lo primero, el que la hace, la paga. Y lo segundo, que dice el hombre dice, bueno, oiga, no va a haber impunidad. Desde el Vaticano, no va a haber impunidad. Sánchez ha sido contundente con las informaciones desveladas por los agentes de la UCO. En Moncloa prima la calma y el presidente se quita de encima toda responsabilidad. Desde el Gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia. Lo hicimos incluso ante la crítica de algunos medios de comunicación de haber actuado y no haber pues respetado la lógica presunción de inocencia. Ábalos fue suspendido de militancia en febrero tras negarse a entregar su acta como diputado del PSOE en el Congreso, aunque posteriormente entró a formar parte del grupo mixto. El exministro está aforado y por eso el juez Peinado planea llevarle ante el Supremo, aunque él ya ha pedido declarar como testigo en la causa. El argumento al que se aferran los de Sánchez es que Ábalos ya fue apartado tanto del Ejecutivo como dentro del propio PSOE, a pesar de que él mismo haya pedido hace unos días que sea reincorporado en Ferraz, porque su expulsión, dice, se hizo de manera arbitraria. Lejos de que en Moncloa decidan sacudirse las culpas, son varios los que en el Consejo de Ministros siguen implicados en la trama. El ministro de Interior, Grande Marlaska, ya ha sido citado a declarar en el Senado por el topo de la Guardia Civil. Desde su ministerio, además, ordenó la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, empresa investigada en la trama. Las acusaciones particulares en el caso Koldo han pedido que sea llamada también a declarar la que fuera vicepresidente del Gobierno, también ministra de Economía, Nadia Calviño. Eso después de conocerse que la UCO, en su informe, señala que habría participado en varios encuentros con Ábalos y otros implicados. Francina Armengol, actual presidente del Congreso, ya se desvinculó en su momento de haber participado de cualquier manera en la trama. Pero ahora la UCO revela que ella y el cabecilla de la trama mantuvieron una relación fluida. Por cierto, que el gobierno de Baleares, bajo mando de Francina Armengol, también compró material sanitario a Soluciones de Gestión. Bueno, cariño, te mantengo informada. A mí, que soy de bachillerato antiguo, cuando había que aprobar para pasar de un curso a otro, lo que más me llama la atención es la primera frase. Dice, aquí no va a haber impunidad. ¿Esto qué significa? Que en otros casos sí. ¿Esto qué significa? Que el presidente también tiene
la llave de paso de los asuntos que pasan sin daño por la justicia? ¿O cómo debo entender esa afirmación? Entrena. Pues lo que quiere decir es que él está contra la corrupción y que entonces el que la hace la paga. Y eso es lo que pretende transmitir a la población española, a los medios de comunicación. Por eso repite todos los ministros hoy, por lo que por lo menos he oído, cuatro, han estado hablando de contundencia contra la corrupción y transparencia en los asuntos públicos. Pero vamos, los asuntos públicos podía haberlo explicado todo eso lo que es un signo de debilidad, que salgan en avalancha todos a decir lo mismo. Claro, porque tienen un argumentario y van repitiendo como loritos, pero es que no hay ni contundencia ni transparencia. La transparencia la puede él facilitar de una forma muy sencilla, explicando los asuntos de su mujer, por qué se reunió con Barrabés, qué adjudicaciones han hecho a Air Europa a través de Aldama y de las presiones y de las influencias que ha recibido. En fin, tiene muchas cosas que explicar, ¿no? Patricia. Pues hay una máxima que se da en el ámbito privado y con más razón en el ámbito público, que es a mayor responsabilidad tienes que asumir más consecuencias. Entonces, si existe en tu entorno corrupción, pues tú eres el responsable de esa corrupción, no vale decir yo no he hecho. O sea, eso no, es inasumible en determinados cargos. Así es. Ricardo. Lo que pasa es que arrojar a Ábalos debajo del autobús, como se dice en inglés, es peligroso. Primero, porque Ábalos puede terminar viéndose acorralado. En primer lugar, ha sido humillado públicamente. Ser ministro ha pasado a ser un apestado incluso dentro del Congreso, de su antiguo grupo parlamentario. Lo han expulsado del partido. Se han desvinculado de eso. Ahora parece que nadie conocía a Ábalos. Es un fenómeno interesante este. La misma gente que hubiera estado dispuesta a muchísimas cosas por comer con él un día, ahora resulta que nunca lo conoció, nunca lo vio. Como decía Rajoy, esta persona por la que usted me pregunta, ¿no? Este señor del que usted me habla. Está por un lado. Por otro lado, a todos los demás ya les está transmitiendo un mensaje y yo estoy dispuesto a dejar caer al que haga falta. ¿Qué consecuencia va a tener esto en el entorno del presidente? ¿Qué han de entender otros que también están bajo sospecha? ¿Qué mensaje? Es decir, nosotros tenemos esta lectura, que es la de no va a haber impunidad. Sí. Y por lo tanto, yo voy a hacer que se haga justicia, pero luego está la otra lectura. Sí, no voy a defenderlo. No voy a defender a ninguno. No voy a defender a ninguno. Aquí cada uno... Ábalos, precisamente, ha pedido esta declaración testifical ante el juez de la Audiencia Nacional. ¿Por qué la ha pedido cuando sabe que ya han pedido el certificado de su condición de diputado al Congreso y creo que la han expedido ya? ¿Por qué ha pedido? Quiero ir a presencia del juez para ser testigo de todo este magma que tienen allí, que se refiere pues, a todo el tema de las mascarillas, lo que está investigando y los dineros que hayan circulado por ahí. Yo creo que eso implica una amenaza al presidente Sánchez. Ojo, que incluso antes de llegar al Supremo podemos ya, a lo mejor nos vamos los dos para adelante. Sí, podría ser. Tiendo a pensar, los socialistas son en esto muy de piedra picada, la verdad, pero como sabéis, la exmujer de Ábalos tenía negocios con la mujer de Sánchez. Y eso, pues a lo mejor, pues por ahí... Bueno, habéis visto en pantalla cómo hay una evidencia de temor en Ferraz, por lo que pueda salir en una pieza secreta que aún tiene la UCO, de la cual no conocemos nada, y que tiene en esa pieza secreta está lo que han podido averiguar de su relación con la trama Koldo y que afecta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ferraz, ahora que caigo yo, Ferraz no es el sitio donde llevan bolsas con billete arrugado por valor de 90.000 euros, que yo no sé cómo se hace. La verdad es que me imagino a un tío con unas bolsas de basura enormes, grandes, porque 45.000 en cada una, pues es un volumen, ¿verdad? Y en una caja de cartón, que es como las llevaron, ¿no? Y llega el hombre este a la puerta de Ferraz, donde debe haber, imagino yo,
una máquina de esas por la que pasas los móviles, las llaves, el dinero, por si acaso llevas las maletines, por si acaso llevas alguna bomba, ¿verdad? ¿Y qué te dice el tío del segurata de la puerta cuando ve pasar unos bultos con tomos de billetes más o menos arrugados? No lo sé. Parece ser que lo declararon exento, que había alguien allí esperando y dijeron que se saltara... Sí, usted no pase por ahí, venga por la puerta B. Exento. ¿No? Bueno, a mí me llama mucho la atención que en la España de la inteligencia artificial, o así, pues se paguen coimas por recibir licencias de gasolineras. Me parece absolutamente de los años 80, de cuando el convoluto del AVE, ¿verdad? No acabo yo de entender eso, pero en cualquier caso, así fue. Y lo cuenta y lo declara uno de los que llevaron la pasta, junto al hermano de Koldo, en el informe este, que debiera ser de obligada lectura, el informe de la UCO. Bueno, lo extraño es que, bueno, ya sé que tenemos la oposición que tenemos y que, bueno, pues muchos de ellos, caso de ser llevados al bosque, si no les acompañan a la salida, puede que no la encontrasen. Pero en cualquier caso, me extraña que no haya una escandalera política sobre esa entrega de 90.000 euros en la sede de los socialistas en Ferraz. Pues sí, la verdad es que es un poco extraño, ¿no? Pero de todas formas son tantas cosas que yo creo que en este momento el partido de la oposición pues está no abrumado, sino agobiado, aturdido, porque no saben a qué pajarillo disparar. Claro, sí, yo decía... Sí, hay una frase de Hitler que decía que los conejos se cazan de uno en uno. Como quieras cazar 3 a la vez y te aturdes, no le das a ninguno. Eso lo decía el jefe nazi, sí. Pues yo creo que deben estar en esa circunstancia y todavía un poco con el shock de la ley esta que aprobaron, reformando el tema de las rebajas en las condenas, en las penas de los etarras, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya estaba visto y lo que pasa es que no lo han estudiado y se les ha colado. Y nada Pero más, yo me acojo a esa frase tan del castizo popular español. No se las ponían así ni a Fernando VII, ¿eh? Y la ocasión, llevamos un día ya con el informe conocido, la ocasión no ha sido en el día de hoy, la verdad se ha dicho. Es que se da un juego de fuerzas un poco peculiar. Primero, el gobierno tiene todavía una influencia sobre las terminales mediáticas y tiene unas formas de influencia sobre la opinión pública formidables. Con lo cual hay un condicionante sobre el discurso público, ¿no? No sobre todos los medios de comunicación, no sobre todos con la misma intensidad, pero creo que esto forma parte de que ver algunas coberturas para darte cuenta de que se está tratando de enfriar. Creo que hay una segunda derivada. El votante socialista está en una, digamos, en una situación en la que no tiene una opción buena, porque tampoco el viejo mito de un PSOE bueno y un PSOE malo se ha desmoronado. Ahora en realidad solamente hay uno malo y uno peor, como por otra parte quizá haya sucedido siempre. Te diría, quien puede indignarse es esa inmensa mayoría de españoles que votó a otros partidos y que está en profundo desacuerdo con lo que hace Pedro Sánchez, pero que se encuentra con que Pedro Sánchez lidera una coalición de perdedores que está finalmente en el gobierno. Había un tuitero de enorme inteligencia, Íñigo Baneik, que ponía hoy un tuit que me ha parecido muy inteligente, donde decía, esto hay que aprovechar, este fin de semana hay que aprovechar, si no recuerdo mal, decía el sábado, para poner una pancarta gigante que ponga todos a Ferraz. Claro, ahora hay que movilizar, hay que dinamizar ese descontento. A eso hay que darle forma, como sucedió el año pasado con las manifestaciones. Y esto sí es cierto que hasta el momento parece no darse. A veces, cuidado, esto tiene un estallido, ¿eh? Hay un momento en el que la gente realmente se harta y creo que hay un último elemento de todo el análisis, que es esa capacidad de estar superado por los escándalos. Es que te diría, ya no es ni siquiera uno cada día, es que es uno cada 12 horas, y no menores, y no menores. No me acuerdo quién era, que decía hoy también en Twitter, decía otro comentario gracioso, y decía, hablaba en un medio de comunicación, no recuerdo cuál era, y decía, es que no le basta una portada, necesita 2 para todos los escándalos que hay, ¿no? Eso, una doble, una desplegable. Patricia Solana. Ya nos sorprende porque se da un escenario en el que si unes poder con ambición económica, si tienes las puertas abiertas de un ministerio, las ventanas abiertas de muchísimos otros ministerios y gobiernos autonómicos,
se ha ido fácilmente de la mano de un ministro, es decir, se ha armado una bomba de corrupción incontrolada, que claro, por eso ha explotado ahora y nos estamos enterando ahora de todo. Pero es que esas personas han hecho muchas cosas, o sea, ha habido unas actuaciones incorrectas dentro de una pandemia. Pues evidentemente bajo ese camino ahora están con contratación pública, salvando aerolíneas cuando no se debe y gestionando negocios dentro de sectores para evadir impuestos como los hidrocarburos. Es que lo tenían todo hecho. Ricardo. Sí, me ha venido ahora que decía Patricia esto de que es incontrolable. Es que este matiz es muy importante. Cuando ya son tantos los incendios simultáneos y de tanta gravedad, investigaciones policiales, investigaciones judiciales, investigaciones periodísticas, la crisis se hace cada vez más difícil de controlar. Uno puede hacer control de daños, sobre todo jurídicamente, cuando dice, mira, el proceso es estos son los acusados y hay uno o hay dos, pero aquí hay un estallido. Muchos frentes. Y es difícil saber cómo van a reaccionar los implicados. Pero yo hago pie en el comentario de un viejo corresponsal de The Economist que hacía un análisis del sanchismo muy riguroso, muy valiente, muy serio, en el que también criticaba la oposición, dice que por ineficaz. Bueno, ineficaz debe ser, porque aquí nos han colado, fíjense, uno de los detalles del informe de la UCO. Hay un director general de la Guardia Civil que se llama Leonardo Gómez, que presentó su dimisión hace un mes, dice que por motivos personales. Bueno, a la vista de que el informe de la UCO, que dependía de él, señala que fue él el que avisó a Koldo García, porque lo dice Koldo García, de que le estaban investigando, pues este hombre se quitó de en medio, cosa que desde un punto de vista personal, pues yo tengo que respetar. Ahora, no he visto que se quemen las calles exigiendo la dimisión de Fernando Grande Marlaska, que es el que le puso ahí, el que hizo que este hombre, Leonardo Gómez de León, fuera de León, de la provincia de León, quiero decir, fuera director general de la Guardia Civil y no otra persona con un espíritu pues mucho más digno, ¿no? Sí, bueno, lo que ha hecho el Partido Popular en el Senado ha sido citar a Marlaska. Pero yo lo que creo es que el tema es las mascarillas. ¿Cuánto dinero se gastó en eso? ¿Qué mascarillas fueron útiles? ¿Quiénes contrataron? Que sí, sabemos que fue el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes, la Comunidad Autónoma de Baleares, la Comunidad Autónoma de Canarias, todo esto sabemos. Y Salvador Illa, del cual no debe usted olvidarse. Y Salvador Illa, que he leído yo en algún sitio hace tiempo, que tenía en su ministerio 2.500 millones disponibles para esto. ¿Qué hizo Illa con este dinero? Porque hay un dato importante que esta mañana he oído en algún sitio, y es que Salvador Illa estaba en la agenda de Delcy Rodríguez para mantener una cena con ella en esos 3 días previstos de estancia en Madrid en enero del año 20. Reunión o cena que no se hizo. ¿Pero qué pintaba Illa en esto? Y yo lo que creo es que todo esto de las mascarillas y todo esto del COVID lo tenía mucho más previsto de lo que nosotros sabíamos. Nosotros creemos que le sorprendió lo del virus, la llegada del virus a España, pero hay datos, empiezan a descubrirse datos que esta gente estaba ya al tanto, porque ya estaba Aldama en Barajas, que hacía Aldama allí en Barajas, bueno, por recibir el dinero a lo mejor resolver de ir el problema Europa. de una línea aérea que tenía deudas con Venezuela. Exactamente, pero ya estaba, el grupo ya estaba hecho, el grupo es Ábalos, Koldo y Aldama, y luego su ramificación con la Moncloa. El grupo ya estaba hecho, ya estaba formado. Doña Patricia, y al final tenían razón los que decían que en las 40 maletas había lingotes de oro, con lo pesado que debe ser eso, pesado digo de peso, pero bueno, pues ahí vinieron de Moscú a Caracas. ¿Por qué tenían los venezolanos lingotes de oro en Moscú? Es que recuerda la República Española. ¿Qué hacía el oro venezolano del Orinoco en Moscú? ¿Estaba allí para que si había que salir corriendo pues no hubiera que llevarlo en el último momento? ¿Por qué se decide pagar una deuda con ese dinero? Con esos lingotes, con esos lingotes y billetes, porque con lo de los lingotes, por lo visto, no alcanzaba, no era suficiente, ¿no?
cosa, ¿eh? Al final tenían razón los malpensantes. Y luego dicen que Delcy Rodríguez se podría haber reunido con Ábalos sin ser ministro, como si fuera una persona particular. Evidentemente no, todo eso se hace y todas esas reuniones se producen con ministros porque el poder de ese ministro te deja actuar y te deja hacer todo lo que esas personas vinieron a hacer en esos días. Y evidentemente eso que hizo Delcy o que hizo Ábalos tenía totalmente el consentimiento del gobierno. Sí, bueno, sobre eso hay otra mentira, la del día de hoy, number 2, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez admite que Ábalos le informó de la visita de Delcy, a pesar de que había dado antes versiones distintas en el Congreso, es decir, mintió en el Congreso, lo cual tampoco debe ser nuevo, ¿no? Y nos miente ahora cuando nos dice que es que el gobierno no era conocedor de las sanciones impuestas a Europa. Pero bueno, digo yo, esa máxima de que no conocer la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Porque si eres socio europeo, pues que tu ministro de Exteriores trabaje un poquito más. Vean lo que hemos podido concluir hoy sobre Delcy. Sánchez se confiesa en parte. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. El que fuera su mano derecha en el gobierno, José Luis Ábalos, le avisó de la visita de una de las líderes del chavismo, Delcy Rodríguez, a España. Corría el 20 de enero del año 2020. Las declaraciones de Sánchez hoy desde Roma se producen un día después de que el último informe de la UCO le haya apuntado como la persona que dio el visto bueno a la llegada de la venezolana a Barajas. 4 años han pasado de las declaraciones del exministro Ábalos, en las que afirmaba que recibió al ministro de Turismo de Venezuela de tránsito en España, en un vuelo en el que se encontraba también Delcy Rodríguez. El entonces titular de Transportes también llegó a argumentar que fue Marlaska quien le avisó esa misma tarde de que iba a venir a España. Y versiones que se contradicen en parte con lo que afirmó en el Senado. El propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Ahora en Moncloa insisten en que el operativo de la visita de la chavista se canceló al conocer que tenía la entrada prohibida en el espacio Schengen. Hoy varios ministros apuntan a que lo único que sucedió en Barajas fue una parada técnica por parte de la de Venezuela. Y sobre no saber de la prohibición de que Delcy Rodríguez no podía pisar suelo europeo, la hemeroteca vuelve a contradecir las versiones del propio Sánchez. El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Que Ábalos evitó una crisis diplomática. Pero es que al final nos va a hacer dudar de que estuviera en algún minuto en suelo español. Ojo, que quedan las cámaras. Van a ver las cámaras, lo que dicen las cámaras, esto fue una escala, no llegó a pisar territorio español. Van a ver lo que dicen las cámaras. Por cierto, que ya se han encargado de que estas grabaciones desaparezcan. Y lo que ven las cámaras, con algunas fotografías paradas de la imagen de las cámaras, es que, bueno, pues ahí hay unos coches que recogen a la señora Delcy Rodríguez, que recogen las maletas, en las que mis fuentes me dicen que había una exagerada cantidad de lencería. Yo no lo sé interpretar, no sé por qué, pero parece que la había. Algún día, lo digo porque para que se acuerden, si algún día aparece que había lencería, aquí se lo habían contado, ¿eh? Pero bueno, lingotes sí que está ya confirmado que había 104 lingotes, ¿eh? Que se dice pronto. Eso es para llamar a los de Wells Fargo o a los de Prosegur, no llevarlos por la calle. Pues salieron en algunos automóviles, algunos que conocen la insigne figura del ministro Ábalos le reconocen ahí, a Koldo se le reconoce fácilmente porque es el del aspecto de leñador, con el que el presidente del gobierno también tiene un pasado, porque este era el que tutelaba los avales cuando él iba a ser secretario general del PSOE, lo digo por si a alguno se le ha olvidado. Capítulo Delcy, no terminamos de tener el asunto. No, y además porque Ábalos ya había dado varias versiones, que no se habían reunido en suelo, que no había pisado suelo.
luego que había pisado suelo, pero que eso es un suelo extraterritorial, que no es España. Es que tienen además unas versiones jurídicas, unas interpretaciones de lo más gracioso. Luego que se habían reunido dentro del avión, a medida que le iban haciendo preguntas, iban acorralando un poco, pues iba modificando su versión. Pero la lástima es que yo creo que aparecerán las grabaciones con las maletas. De alguna forma tienen que aparecer. Porque aunque las hayan borrado en algún sitio, pues tiene que haber algún pendrive por ahí perdido que seguramente, o localizado, perfectamente localizado. Y es la esperanza que yo creo que debemos tener. En todo caso, parece mentira que los servicios de aduanas, que los agentes que estaban por allí, pues no actuaran con arreglo a sus obligaciones. Por aquello de la obediencia del por ejemplo, cargo. fiscales. La obediencia debida, la cantidad de sentencias que hemos leído nosotros en relación a aquellos que habían militares, oficinistas o personal de cualquier tipo en los campos de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, cuando con motivo del Holocausto, oye, la obediencia debida está absolutamente rechazada en multitud de sentencias por los tribunales alemanes, diciendo es que hay unos principios éticos, unos principios morales y un cumplimiento de tu condición humana, de la cual no puedes rechazarlo. Patricia. ¿Os acordáis hace unos meses cuando Pedro Sánchez nos vendió lo de que la condición política de presidente era inherente a la persona, que no te podías desligar de esa condición política precisamente para no testificar de manera verbal? Pero ahora resulta que la condición política de ministro, de esa sí es fácil desligarse para hacer actos privados. Pues hombre, dentro de un contexto de una sala VIP, no es la casa de Ábalos, en un aeropuerto español, con una representante de un país, evidentemente eso no es un acto privado, eso es un acto político totalmente consentido. Ricardo. Pedro Sánchez es un mentiroso patológico y hay que asumir que cuando Pedro Sánchez habla lo que dice probablemente sea mentira. Y a partir de ahí esto condiciona nuestro análisis político, porque estamos analizando las mentiras del presidente. Es un error partir de la idea de que esto puede ser verdad. El presidente ha dado tantas versiones, Pedro Sánchez ha dado tantas versiones, que es imposible creerlo. Pero creo que ya la cuestión no es tanto en qué consisten las mentiras del presidente, sino por qué el presidente se ve en la situación de tener que mentir. Es decir, creo que se ha llegado a una situación en la que es evidente que esto de Delcy Rodríguez, de lo que se lleva hablando mucho tiempo, porque ahora da la impresión de que lo de Delcy ha aparecido ahora ex novo. No, el escándalo del 20. El escándalo de las maletas de Delcy Rodríguez nos acompaña desde antes de la pandemia. Y, por cierto, me he quedado con ganas de decir una cosa antes, si me lo permites un instante. Creo que tiene que ver también con esto. Hay que recordar que durante la pandemia se suspendió buena parte de la actividad parlamentaria. Con lo cual los controles parlamentarios también quedaron en suspenso. Cierro el paréntesis para volver un momento a lo de Delcy. ¿Por qué miente el presidente del gobierno? Y al mismo tiempo, ¿por qué está entregando por qué está arrojando debajo del autobús a Koldo y a sabiendo que pueden hablar? Creo que esto es lo que ahora mismo nos tendríamos que estar preguntando. Yo no tengo una respuesta. Yo no sé ahora mismo por qué miente el presidente del gobierno, aunque me puedo hacer una idea de que en esta táctica que él tiene de jugar al corto plazo y tratar de aguantar unos meses más y de ir tirando y de lanzar una cortina de humo. Bueno, hoy ha habido varias cortinas de humo, de todas maneras, sí. Tema de resignificar el Valle de los Caídos, tal, pues ahora hay que el llamado cuelgamuros, ¿no? Tratar de lanzar cortinas de humo a la opinión pública para que se deje de hablar de Begoña Gómez, de Delcy, de Ábalos, de Koldo y de él. Pero estoy seguro, aquí coincido con Entrena, yo creo que vamos a terminar sabiendo qué es lo que pasó en realidad y por qué el presidente del gobierno ha ido encadenando mentira tras mentira, todas ellas contradictorias entre sí. Yo creo que la más estrafalaria de todas es la idea de que Delcy Rodríguez nunca estuvo en España. A ver, aquí hay un tecnicismo, hay que explicarlo porque si no da la impresión de que el estrafalario es quien sostiene la verdad. Hay un tecnicismo, sí, es cierto. Delcy Rodríguez quizá no llegó a franquear la frontera, a cruzar la frontera.
pero la pista de aterrizaje está en territorio español. Las autoridades que regulan el aterrizaje de esa aeronave son las autoridades españolas, la torre de control es española, quienes van a la pista de aterrizaje es la Guardia Civil. Claro que estuvo en el territorio español, aunque formalmente quizás no cruzase la aduana, o la frontera. Digo quizás porque uno nunca sabe. Sí, sí. Durante mucho tiempo se decía, no, lo de las maletas de Delsi, al final no fue tanto, sí es cierto, era una cosa estética, estuvo mal, pero no había... Ahora sabemos que en las maletas de Delsi, esto de la lencería se había, y yo lo he oído por primera vez aquí, pero lo del oro no, ¿eh? Lo del oro ya se había oído ya alguna vez. Sí, es verdad, pero no ponga usted a todos juntos en la misma bolsa, no de dinero, sino de personas, porque a lo mejor hay algunos que ya están colaborando. Ah, claro. No. Por ejemplo, hay un tío que dice, Aldama, que él pagaba el piso donde vivía de alquiler la novia de Ábalos, que se llama Jessica y se ha vuelto muy popular. Y eso, pues, yo creo que incluso a la UCO le podía costar averiguarlo mucho si no es con la colaboración de algunos. Bueno, y los que puedan entrar a colaborar ahora viéndose abandonados. Esto ha pasado con anterioridad. Vosotros recordaréis en la época de los grandes escándalos del felipismo, que ahora parecía haberse olvidado, ¿no? Parece que aquello era bueno, porque era terrible. ¿Cuántos hubo que inicialmente pensaban que el poder político los iba a proteger, que la fiscalía de alguna manera iba a llegar a algún tipo de acuerdo, de entendimiento, y que al verse abandonados dijeron, la famosa expresión de Luis Roldán, ¿no? Bueno, ahora hay que tirar de la manta y ver quién cae. Efectivamente, es que el poder llega a muchos funcionarios, llega a muchas empresas, llega a muchas personas, y que se dejan deslumbrar esperando que haya como una cobertura del poder en relación a sus actuaciones. El poder a lo mejor le da unas instrucciones y unas órdenes para que ejecuten actos que no son muy correctos, y estos esperan que la cúpula del poder le proteja, pero de pronto el poder no les protege. Ocurrió con el felipismo. ¿Por qué se habla de esa cobertura que estáis diciendo? ¿Por qué Ábalos quiere volver al PSOE? Porque quiere volver a la casa donde sabe que se han cometido una serie de irregularidades, de corrupciones, que no es el único implicado, y al final las culpas en conjunto se llevan de otra manera. Y además también, precisamente por eso, para exigir cobertura. Bueno, quiero escuchar a Feijóo, después de digerir lo de la UCO. Esto es lo que dice hoy Feijóo. La corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Desgraciadamente, gobernar en España en los últimos años se ha convertido en un ejercicio de ocultación de la corrupción. Bueno, y dicho esto por Feijóo, en lo que un servidor encuentra pues que faltan algunas cosas que puede hacer como líder de la oposición. Por ejemplo, anunciar una moción de censura. Si la cosa es tan insufrible, pues oye, que no la ganes, pues a lo mejor es el preludio de otra cosa. Ha pasado en la política española y no hace tantos años. Y Ayuso, que está pues más graciosa en su explicación de lo que tal, pero que tampoco es para echar cohetes. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse, porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y además que si mentira es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que ha tardado año y medio. Ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad. Bueno, pues vale, pero eso es poco, ¿no? ¿Qué os parece, Patricia? Pues sí, evidentemente. Si es que con todo lo que tiene Pedro Sánchez, solo tiene dos posiciones. Una es marcharse, hacerse viajes y ganar tiempo, como lo que está haciendo. Obviamente, enfrentarse a la causa, darle la vuelta y exhibir esa manera de ser inocente ante todo y que no se entera de nada.
Y eso es lo que tiene que frenar la oposición para que no se quede simplemente en ese diálogo de acomodo y de excusas y le diga hasta aquí hemos llegado. La verdad es que como se demuestra que la sociedad civil en España tiene muy poca fuerza, que los partidos políticos tampoco tienen ningún tipo de control efectivo en el Parlamento sobre el gobierno, porque van allí, le hacen interpelaciones, contestan lo que les da la gana, no hay una congruencia entre la pregunta y la respuesta, pues tendrá que ser la población la que tiene que tomar las riendas de la situación. Y estas asociaciones que hay importantes, pues movilizar y organizar algún tipo de manifestación contra la corrupción y contra el gobierno. Ricardo. Hombre, la confesión es una cosa lo bastante seria como para que no se frivolice con ella en la vida política. La confesión es un sacramento, es una cosa seria. Ahora bien, es evidente que Isabel Díaz Ayuso le está arrebatando el liderazgo a Feijóo en su propio partido. Es mucho más dura, es mucho más incendiaria. Sí, pero con eso tampoco llegamos a nada, ¿eh? No digo, probablemente esto sea una cosa que a los votantes, pues, a los votantes de su partido, pues les podrá resultar importante, ¿no? Pero hay una lucha interna en el fondo, ¿no? De ver quién es más duro con Pedro Sánchez. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí con mi agradecimiento a estos tres invitados por sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes por su interés desde sus hogares. Eso sí, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. Reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Lo siento y pienso. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Cerca de mí, me siento y pienso adentro. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Hoy en
en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez hoy ha dejado caer a José Luis Ábalos y a esa especie de tropa que tenía en el Ministerio de Transportes con durísimas invocaciones. Una de ellas, aquí no va a haber impunidad. Dos, no, aquí el que la hace la paga. Bueno, esto viene a demostrar la preocupación, eso y que además 4 ministros hayan salido en tromba a defender los mismos argumentos, que no sabíamos nada de todo esto es ajeno, viva la transparencia, etcétera, etcétera, viene a demostrar el momento psicológico en el que se encuentra el sanchismo en nuestro país. Un sanchismo que ha sido incapaz de explicarnos cómo 2 tipos llevaron una bolsa con 90.000 euros en metálico a la sede de su partido en la calle Ferraz. Bueno, son cosas que habrá que ir digiriendo. Y este temor se alimenta aún más sabiendo que Pedro Sánchez podría no ser el único miembro del gobierno salpicado por esta trama. La acusación popular ha pedido que Nadia Calviño dé explicaciones sobre esa reunión en la que participó y que fue clave para el rescate de Europa. También podría dar explicaciones Francina Armengol después de que hoy hayamos conocido que contrató además con otras 2 empresas de la trama Test PCR. Por cierto que José Luis Ábalos se ha adelantado a su imputación en el Tribunal Supremo y le ha pedido al juez declarar. Desde el Vaticano, no va a haber impunidad. Sánchez ha sido contundente con las informaciones desveladas por los agentes de la UCO. En Moncloa prima la calma y el presidente se quita de encima toda responsabilidad. Desde el Gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia. Lo hicimos incluso ante la crítica de algunos medios de comunicación de haber actuado y no haber respetado
la lógica presunción de inocencia. Ábalos fue suspendido de militancia en febrero tras negarse a entregar su acta como diputado del PSOE en el Congreso, aunque posteriormente entró a formar parte del grupo mixto. El exministro está aforado y por eso el juez Peinado planea llevarle ante el Supremo, aunque él ya ha pedido declarar como testigo en la causa. El argumento al que se aferran los de Sánchez es que Ábalos ya fue apartado tanto del Ejecutivo como dentro del propio PSOE, a pesar de que él mismo haya pedido hace unos días que sea reincorporado en Ferraz, porque su expulsión, dice, se hizo de manera arbitraria. Lejos de que en Moncloa decidan sacudirse las culpas, son varios los que en el Consejo de Ministros siguen implicados en la trama. El ministro de Interior, Grande Marlaska, ya ha sido citado a declarar en el Senado por el topo de la Guardia Civil. Desde su ministerio, además, ordenó la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, empresa investigada en la trama. Las acusaciones particulares en el caso Koldo han pedido que sea llamada también a declarar la que fuera vicepresidente del Gobierno, también ministra de Economía, Nadia Calviño. Eso después de conocerse que la UCO, en su informe, señala que habría participado en varios encuentros con Ábalos y otros implicados. Francina Armengol, actual presidente del Congreso, ya se desvinculó en su momento de haber participado de cualquier manera en la trama. Pero ahora la UCO revela que ella y el cabecilla de la trama mantuvieron una relación fluida. Por cierto, que el gobierno de Baleares, bajo mando de Francina Armengol, también compró material sanitario a Soluciones de Gestión. El caso Delcy nos va llevando de mentira en mentira. Parece que es un caso que no se va a aclarar nunca, ¿verdad? Mientras aparecen datos que exponen claramente que Ábalos le consultó al presidente del gobierno la escala de Delcy en Barajas, con las maletas esas en las que llevaba, entre otras cosas, 104 lingotes de oro, pues ahora sabemos que, o recordamos, que Sánchez había alabado en el Congreso a Ábalos, dice que por haber evitado un conflicto diplomático. Ahora el presidente, en la última de sus mentiras, de pata corta, resulta que dice que es que el gobierno no sabía que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, no podía poner pie en suelo de la Unión Europea. Sánchez se confiesa en parte. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. El que fuera su mano derecha en el gobierno, José Luis Ábalos, le avisó de la visita de una de las líderes del chavismo, Delcy Rodríguez, a España. Corría el 20 de enero del año 2020. Las declaraciones de Sánchez, hoy desde Roma, se producen un día después de que el último informe de la UCO le haya apuntado como la persona que dio el visto bueno a la llegada de la venezolana a Barajas. 4 años han pasado de las declaraciones del exministro Ábalos, en las que afirmaba que recibió al ministro de Turismo de Venezuela de tránsito en España en un vuelo en el que se encontraba también Delcy Rodríguez. El entonces titular de Transportes también llegó a argumentar que fue Marlaska quien le avisó esa misma tarde de que iba a venir a España. Y versiones que se contradicen en parte con lo que afirmó en el Senado. El propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Ahora en Moncloa insisten en que el operativo de la visita de la chavista se canceló al conocer que tenía la entrada prohibida en el espacio Schengen. Hoy varios ministros apuntan a que lo único que sucedió en Barajas fue una parada técnica por parte de la de Venezuela. Y sobre no saber de la prohibición de que Delcy Rodríguez no podía pisar suelo europeo, la hemeroteca vuelve a contradecir las versiones del propio Sánchez. El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Que Ábalos evitó una crisis diplomática. Bueno, ya se lo adelantábamos en titulares. Hoy hasta 4 ministros han cerrado filas con Pedro Sánchez, asegurando que no hay ningún tipo de preocupación en la Moncloa. Ellos insisten en que el presidente del Gobierno y todo el Gobierno ya depuró responsabilidades al retirar el acta a José Luis Ábalos y no quieren dar más explicaciones, por ejemplo, sobre ese giro de postura en la visita de Delcy Rodríguez o sobre la implicación del presidente en el rescate de Europa. La derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción.
He leído cosas de verdad, que es que le llaman el uno. Claro, es que llamar el uno al presidente del gobierno creo que no ha sucedido jamás en la historia, ¿verdad? Hablar del presidente del gobierno como el uno, no sé, vamos, debe ser una cosa, debe ser un mensaje en clave, ¿no? En fin, el presidente del gobierno está muy tranquilo, el gobierno está muy tranquilo. Y el presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, psiquiatra de profesión, hoy ha tenido una transposición de personalidades y ha hecho el ridículo con sus invectivas contra, dice, el canciller español. Y se equivoca de sujeto y habla de Ábalos, en lugar de nuestro canciller, que hasta donde yo sé, José Manuel Alberes. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteó el canciller Ábalos. Deben respetarse las instituciones de los países. Ya que le quede más cerca, canciller Ábalos empiece por pedirle respeto al Congreso y a las Cortes españolas. Y permítame compartir con usted el verso de un gran poeta venezolano en su epopéyica obra Florentino y el Diablo, que dice así: yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. No nos menee, señor Ábalos. La posible imputación de José Luis Ábalos cierra el círculo de una trama cuyos tentáculos se fueron extendiendo por el gobierno Sánchez, alcanzando varias instituciones y ministerios. Los nombres de la exministra Calviño o de la hoy presidente del Congreso no son los únicos que están sobre la mesa. Koldo, al igual que en Baleares, también tocó la puerta del gobierno canario, presidido por aquel momento por Ángel Víctor Torres, para ofrecerle test PCR. Los mensajes entre ambos están recogidos en el sumario, pese a que Torres, que pagó 12 millones de euros en mascarillas a la trama, siempre negó tener relación con el asesor de Ábalos. ¿Y qué hay de Óscar Puente, del sucesor de Ábalos en Transportes? Sobre él siempre ha sobrevolado la duda de por qué tardó tanto tiempo, meses incluso, en depurar a su núcleo duro cuando se sabía, y él sabía, de su relación con Koldo García. El exministro Salvador Illa reconoció haber recibido al hombre para todo de Ábalos, pero nunca ha llegado a explicar por qué favoreció a la trama en la compra de mascarillas, a la que abonó nada más y nada menos que 40,5 millones de euros. La red ha llegado a salpicar también a la hoy portavoz del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, por aquel entonces ministra de Industria. Su número 2 por aquel momento fue el encargado de conceder la licencia de hidrocarburos a esa trama paralela que hemos conocido a la de las mascarillas. Pedro Sánchez dice desde el Vaticano cosas que demuestran que el presidente tiene la intención de abrir una especie de cortafuegos entre el caso Ábalos, Koldo, Aldama y toda esa trama con el gobierno, con el sanchismo. Les dejan caer a peso con los tópicos más socorridos en este tipo de situaciones. No va a haber impunidad, o aquí el que la hace la paga. Para muchos, el sentido de ese cortafuegos es utilizar el escándalo ocasionado por el informe de la AUCO para dar una tregua al otro escándalo, al de la esposa y el hermano del presidente. Vamos, ganar otros 5 días como aquellos 5 días con Pedro, ya famosos. Lo que no cambia es el desprecio por la verdad y por el respeto debido a las instituciones. Ahora Sánchez admite que Ábalos le informó de la visita de Delcy tras haber dado otra versión ante las Cortes, donde dijo que él no la había autorizado. Así que Sánchez mintió entonces o miente ahora. Ahora dice que era un viaje privado. Hombre, Pedro, es lo normal cuando una lleva en las maletas 104 lingotes de oro, en las 40 maletas, se acordarán. Luego el presidente asegura que el gobierno no era conocedor de las sanciones impuestas por la Unión Europea a la vicepresidenta venezolana en el momento en el que se autorizó su visita. Ignora Sánchez que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, o quizá nos mienta otra vez a todos. Y hoy la oposición apunta directamente a Pedro Sánchez y dicen que no saben cómo pudo desconocer durante tanto tiempo lo que hacía y deshacía el número 2 de la organización en aquel momento. Feijóo pide explicaciones, asegura que Sánchez lleva mucho tiempo refugiándose pues en no dar explicaciones sobre este asunto, mientras que Ayuso pide directamente su dimisión. La corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Desgraciadamente, gobernar en España en los últimos años se ha convertido en un ejercicio de ocultación de la corrupción. Imagino que en su visita de hoy al Papa
no le habrá dado tiempo a confesarse, porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente. Y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que mantiene relaciones y privilegios con Nicolás Maduro, sale en defensa hoy de Pedro Sánchez y de su gobierno, en especial por lo que él llama la pacificación de Cataluña. En la opinión de ZP, ha permitido el gobierno de Sánchez superar la época de las togas y las sentencias contra el procés. Un gobierno como el que tenemos ahora, que extiende derechos, que reduce desigualdades, que pacifica Cataluña. ¡Ay! ¿Valía el diálogo y la política? Mucho más que las togas y las sentencias. Lo estamos viendo. Y que hace una ley como la Ley de Memoria Democrática. Y el gobierno que llegue el siguiente, ojalá también sea del Partido Socialista, pues tendrá una tarea más exigente. No hay límites. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido rechazar la primera querella contra el juez Peinado, en el que se le acusaba de varios delitos de revelación de secretos. Se trata de una denuncia de un periodista, de un particular llamado Máximo Pradera, que aludía a dos delitos, uno de revelación de actuaciones procesales y otra de revelación de secretos por un funcionario público. Los magistrados entienden que la difusión de estas citaciones o de otros hitos procesales no vulnera el secreto de las actuaciones, ya que su objetivo era dotar de las mismas armas a la Fiscalía y a la defensa de Begoña Gómez. El tribunal está en estos momentos pendiente de resolver el otro recurso, el interpuesto por Pedro Sánchez contra el juez Peinado, por haberle citado a declarar en la Moncloa y por después haber pasado esas imágenes de esas grabaciones a las acusaciones populares. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quiso estar presente en la entrega de los Premios Nacionales de Tauromaquia. Urtasun desairó en ellos al torero El Juli, al que no quiso aplaudir. El torero, que recibía el premio en Pamplona, le ha dedicado al ministro un comentario de enorme señorío y de bastante valor. Usted no aplaude, pero yo le saludo. Feo detalle, señor ministro, en alguien de su responsabilidad. Eso le dedica en sus redes sociales el torero. Y en la página internacional, 2 nuevos cascos azules han sido heridos en un nuevo ataque de Israel al cuartel general de la ONU en Líbano. Estos ataques se suman a los citados, a los recogidos en el día de ayer. Otros dos soldados también fueron atacados y resultaron heridos por ese ataque de Israel. En el caso de hoy, la nacionalidad de estos soldados, ellos eran de Sri Lanka. Los gobiernos de varios países europeos están quejándose por estos ataques del gobierno de Tel Aviv, que dicen que van en contra del derecho internacional. Ha habido quejas de Italia, de Francia, y hoy el canciller español, José Manuel Álvarez, ha llamado al responsable de negocios de Israel aquí en España para pedirle que cesen de manera inmediata estos ataques. Y vamos a volver a hablar del huracán Milton y de su paso por la península de la Florida. Ha dejado al final 16 muertos después de arrasar el estado norteamericano, uno de los estados del sur, según el último balance proporcionado por las autoridades policiales. El último fallecido identificado es un hombre de unos 60 años que ha muerto tras pisar una línea de alta tensión mientras retiraba escombros, según ha hecho saber la oficina del sheriff del condado de Orange en un comunicado recogido por ABC News. El huracán tocó tierra el miércoles por la noche con categoría 3, había bajado de 4 a 3, pero con vientos sostenidos de unos 193 kilómetros por hora. Bueno, y quiero que conozcan la propuesta de Vox para un tema candente de la política española, de la preocupación de la sociedad española, como es la vivienda. Hoy han presentado el plan de Vox para resolver el problema, uno de los más agudos que sufre la sociedad española. Vox tiene como objetivo que los españoles tengan la capacidad de ser propietarios y que los que opten por el alquiler puedan hacerlo de forma asequible. Queremos propiedad para los muchos, para los españoles corrientes, porque si la propiedad está extendida y está distribuida, también lo estará la libertad, la estabilidad, la seguridad, la autonomía y sobre todo el poder. Desde que Sánchez es presidente, la oferta ha caído un 50% y la demanda ha aumentado un 250%, algo que dispara los precios.
Alquilar y comprar se ha encarecido un 27% en apenas 5 años. Así, los españoles destinaron de media el 43% del salario bruto a pagar el alquiler, por ejemplo. La vivienda en propiedad empieza a ser cosa de unos pocos. Hoy en día, solo el 35% de los menores de 35 años la tiene. Vox tiene un plan para paliar esta situación. En primer lugar, promover la construcción de viviendas que aumenten la oferta con el fin de bajar los precios. Los de Abascal optan por liberalizar el suelo que no esté protegido, a la par que por incentivar la actividad de las constructoras. En este mismo sentido, aboga por la remodelación de viviendas que, aunque estén vacías, no estén en condiciones de ser habitadas. En España hay cerca de 4 millones de viviendas vacías, pero muchas de ellas no son habitables. El siguiente apartado es la construcción de vivienda social, que sea accesible para los menos pudientes. La fórmula de la vivienda protegida en propiedad funciona, según Vox. En democracia apenas se han edificado 2,4 millones de viviendas sociales. Solo representa el 2,5% del parque inmobiliario, casi 4 veces menos que el de la Unión Europea. Además, Vox apuesta por la prioridad nacional en las ayudas sociales y programas de acceso a la vivienda. La formación de Abascal también aboga por la bonificación de los impuestos de la compra de vivienda, como el impuesto de transmisiones patrimoniales, que encarece la compra sustancialmente, y por la eliminación del IVA si se trata de primera vivienda. En quinto lugar, Vox aboga por acabar con la inseguridad jurídica que sufren los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler. La administración debe darles garantías si sus inquilinos dejan de pagar o si la vivienda es ocupada. Según el Instituto Cerda, hay 80.000 viviendas ocupadas en España. Todas estas medidas requieren una mayor financiación. Vox apuesta por que la partida de los presupuestos generales del Estado supere el 0,5% del PIB, algo que jamás ha ocurrido. Este es el plan de vivienda de Vox. Y un accidente múltiple entre un coche, 2 camiones y un autobús ha dejado 10 heridos en Madrid, a la altura de Brunete. Sucedió ayer a eso de las 3 de la tarde y en estos momentos los más graves son el conductor del autobús y el turismo. Bueno, a mí me gusta hablar con los taxistas cuando subo en un taxi. Pues a mí no tanto. Y estoy de enhorabuena por esto que nos ha presentado hoy Elon Musk. Tesla acaba de presentar el que será el primer robotaxi. Se trata de un coche completamente autónomo, sin volante y sin pedales, que se empezará a producir a partir del año 2026. Su coste en euros estará aproximadamente en torno a los 27.500. En un evento por todo lo alto, Elon Musk, el magnate multimillonario estadounidense, presentaba ese coche y nos dejaba a todos un poquito más cerca de lo que será el futuro. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz tarde a todos, un feliz día de la Hispanidad, que es mañana, y nos vemos aquí el lunes. Que estén muy pendientes mañana de ese desfile. Feliz día de la Hispanidad a todos los españoles y ya saben que nos volvemos a ver el lunes. Que descansen. 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a Mañanas en Libertad. Si quieres comenzar el día con buen pie y en el centro del debate, sintoniza Mañanas en Libertad. De lunes a viernes de 7 a 10. Información, análisis y opinión con rigor y en libertad. Puedes escucharnos en Radio Convencional, en la página web de Radio Libertad o en nuestro canal de YouTube. Si conseguimos que... También puedes seguirnos a través del Toro Televisión y desde nuestra aplicación para dispositivos móviles que puedes descargar en el código QR que aparece en pantalla. Síguenos. Tal día como hoy, pero en 1835, España decreta la expropiación forzosa de bienes y tierras de la Iglesia Católica y sus órdenes religiosas, la llamada Desamortización de Mendizábal, promulgada por Juan Álvarez de Mendizábal, ministro de la reina Isabel II de España. El objetivo era expropiar todos los bienes que estaban en el territorio español para luego venderlos y recaudar fondos. Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II en 1962. El principal objetivo fue modernizar el carácter de la Iglesia para adaptarse al marco social de la época. El papel de los
los laicos salió reforzado. En 1469, el rey Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla tienen un encuentro en Dueñas en el que deciden casarse, matrimonio con el que se convertirán en los Reyes Católicos. En 1960, España entra en la era atómica, recibe los primeros 60 kilogramos de uranio enriquecido de la Comisión de Energía Atómica norteamericana para investigación y experimentación. En 1984, Catherine Sullivan se convierte en la primera astronauta estadounidense en realizar una actividad extravehicular en el espacio. En 2002, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. En 2013 fallece María de Villota, piloto de carreras española. Tuvo un accidente probando el coche de Fórmula 1 del equipo Marussia. El fallecimiento se produjo por causas naturales relacionadas con las lesiones neurológicas tras el choque. Cuando consiguió lo que siempre había soñado, tuvo el accidente. En 2018 se inaugura el AVE entre las ciudades saudíes Medina y la Meca. Hoy, 11 de octubre, se celebra la festividad de San Juan 23, de Santa María Soledad Torres Acosta y San Felipe. Nuestra generación termina muchas conversaciones con «eran otros tiempos». Pero en realidad, el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas. Solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores. Porque la tecnología no tiene edad. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Cansado de tener humedad en sus paredes? ¿Busca una solución sencilla y definitiva? Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de BioDry, el innovador sistema con tecnología suiza que elimina de raíz la humedad ascendente presente en plantas bajas y sótanos. Solución sin obras, sin mantenimiento y sin consumo eléctrico. Secado 100% garantizado por contrato. No espere más para recuperar el confort y bienestar de su hogar o local comercial. Llame ya y solicite información para eliminar para siempre las humedades. Es una recomendación del Toro Televisión. Es una frase muy manida, tú la conoces, todos la conocemos, pero hay que repetirla una y otra vez. Sin seguridad no hay nada. ¿Quién propone soluciones? El PP y el PSOE no proponen. No propone soluciones nadie, esa es la realidad. Si te pillan a ti o le hacen algo a tu hija, imagínate. Pues eso, lo mismo sí que salimos a la tele, pero bien salidos entonces. El que viene a delinquir en su país está mejor que aquí. Fijaos qué casualidad. Al lado del chalet Taco donde vivían los Menas, un coche vandalizado, las dos ruedas pinchadas y esto pintado. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad.
Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. En el programa de esta semana descubrimos la tercera generación del superventas de Audi, el Q5. Probamos el Mazda CX-80, el buque insignia de la marca. Conocemos la cuarta generación del Mitsubishi Outlander y os presentamos un nuevo modelo que ha ido ganando terreno en el mundo de los SUVs, el TFSK. Amigos de Car, el Audi Q5 es el modelo más vendido de la marca en todo el mundo, tanto en Estados Unidos o en Canadá como en Europa. Hoy estamos descubriendo la tercera generación, un modelo completamente nuevo que estrena plataforma y se va a poner a la venta a principios de año con 3 motores, un 2 litros gasolina, un 2 litros TDI diésel y un 3 litros V6, todos con hibridación ligera y etiqueta eco. Q5 ha sido un superventas desde el principio, allá por el lanzamiento de la primera generación en 2008. Y a la hora de modernizar un coche tan exitoso como este, la primera premisa de los diseñadores es precisamente que siga pareciendo un Q5. Por eso, el nuevo modelo se reconoce al instante como el SUV de Audi, aunque todo ha cambiado sutilmente. La típica parrilla single frame se mantiene, si bien ahora es más redondeada y se ha modificado el diseño de la rejilla. Lleva nuevos grupos ópticos y un faldón renovado, y en el lateral estrena una línea ascendente que le da dinamismo. En la trasera se impone el nuevo estilo Audi con las luces unidas horizontalmente mediante LEDs que otorga al Q5 mayor anchura visual. Además, la tecnología OLED para los grupos ópticos traseros, exclusiva de Audi, potencia la imagen vanguardista de este modelo. Respecto al interior, vemos cómo se imponen formas más limpias y angulosas. Estéticamente, lo que más llama la atención son las dos grandes pantallas unidas, la de instrumentación y la pantalla táctil. Como opción, se puede pedir una pantalla adicional para el acompañante que dispone de modo activo de privacidad para no molestar al conductor. El Q5 está construido sobre la nueva plataforma PPC para coches con motor de explosión y se usa tanto para el A5 como para el nuevo Q5. Respecto a los motores, los tres llevan un sistema de hibridación que puede aportar hasta 24 caballos de potencia eléctrica e implica etiqueta Eco de la DGT. La gama comienza con el 2.0 TFSI de 204 caballos que se puede comprar con tracción delantera o tracción total. La alternativa diésel 2.0 TDI, también con 204 caballos, sigue siendo muy atractiva para los que buscan un coche para hacer kilómetros, y en España solo se venderá con tracción 4. En lo alto de la gama encontramos la versión SQ5 con el motor 3.0 V6 Turbo de 367 caballos y tracción 4. Todos los Q5 llevan el cambio automático de doble embrague y 7 marchas de serie, y más adelante llegará una versión híbrida enchufable. La gama se estructura en 3 niveles de acabado: Advance, S-Line y Black Line, y desde el básico el acabado es muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED Plus, climatizador de 3 zonas, espejos retrovisores plegables eléctricamente y calefactados o asientos delanteros calefactables. También es de serie el portón del maletero con apertura y cierre eléctricos, el equipo de sonido Audi Sound System con 10 altavoces, la función de carga inalámbrica para el móvil o lo último en conectividad. El acabado S-Line le da un toque más deportivo e incluye llantas de 19 pulgadas y detalles como los asientos y volante específicos. En el Q5 también se puede pedir como opción el techo panorámico, la suspensión neumática o distintos tipos de llantas. El precio del TFSI 2.0 es de 63.900 euros, el TDI marca 65.250 euros y el SQ5 se va hasta los 94.690 euros. En el programa de hoy estamos probando el Mazda CX-80, el buque insignia de la marca japonesa. Es 25 centímetros más largo que el CX-60, tiene un habitáculo para 7 plazas y está disponible en versión híbrida enchufable y diésel. Mazda ha sabido combinar a lo largo de los años una filosofía de diseño atractiva, un enfoque en el placer de conducción y una continua apuesta por la tecnología de vanguardia. Y el CX-80 no es una excepción. Este modelo se posiciona como el hermano mayor del CX-60, compartiendo con él muchas de sus virtudes, pero con un enfoque más amplio, dirigido a quienes necesitan un mayor espacio y versatilidad. Uno de los principales atractivos del CX-80 es que se trata de un SUV de 3 filas de asientos, lo que lo hace ideal para familias.
pasajeras. No obstante, su capacidad es portentosa. Con los asientos de la tercera fila en su posición normal, el volumen de carga es de 258 litros. El volumen del maletero aumenta a 687 con la tercera fila batida, a 1220 si se abaten los asientos de la segunda fila y a 1971 litros si el coche se carga hasta el techo. En cuanto a su diseño exterior, Mazda mantiene su filosofía Kodo, alma del movimiento, que se traduce en líneas limpias y elegantes que otorgan al vehículo una presencia imponente, pero sin caer en excesos. El CX-80 combina deportividad y sofisticación en su silueta, con una amplia parrilla frontal acompañada por unos estilizados faros LED que aportan carácter a todo el conjunto. A primera vista, es un SUV que transmite refinamiento y robustez, y si lo miras por detrás, lo reconocerás fácilmente porque los tubos de escape van ocultos. Ahora, si nos centramos en su interior, Mazda ha hecho un esfuerzo significativo por ofrecer una atmósfera de lujo y confort. El habitáculo está orientado al conductor, con una disposición de controles intuitiva y materiales de alta calidad que incluyen cuero, detalles en madera y acabados metálicos, que refuerzan esa sensación de categoría premium. La inclusión de la tercera fila de asientos no compromete el espacio para los pasajeros de las filas delanteras y se ha trabajado en que todos viajen cómodos, sin importar en qué asiento estén. Además, la propia marca ofrece varias opciones para la segunda fila de asientos: una banqueta para 3 personas, para un total de 7 plazas, 2 asientos independientes separados por una zona de paso, 6 plazas en total, o 2 asientos independientes separados por una consola, de nuevo 6 plazas en total. En cuanto a tecnología, el Mazda CX-80 viene cargado con lo último en sistemas de infoentretenimiento y asistentes a la conducción. El sistema Mazda Connect incluye una pantalla central de 12,3 pulgadas con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, el CX-80 cuenta con un conjunto de ayudas a la conducción, como el control de crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento de carril y un sofisticado sistema de cámaras 360 grados que facilita las maniobras en ciudad o espacios reducidos. A los mandos, Mazda sigue apostando por su concepto Jin by Tai, que busca una conexión armoniosa entre el conductor y el vehículo, y esto se nota en el comportamiento del CX-80 en carretera. A pesar de ser un SUV de grandes dimensiones, se siente ágil y responde con precisión, ofreciendo una experiencia de conducción cercana a lo que esperaríamos de un sedán deportivo. En este sentido, tanto el diésel de 254 caballos como el híbrido enchufable de 327 se asocian a un cambio automático